Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a tratar la lección 18, guiados por el Espíritu de Dios. Esta es la última lección de la doctrina básica y hoy quiero leerles una historieta de una pareja que son creyentes, que están creciendo en el conocimiento de Dios y que quieren servir a Dios. Entonces ellos tienen un deseo, quieren servir a Dios, pero no conocen cuál es la voluntad de Dios y quieren saberla. Lo primero que hacen es, el esposo le dice a la esposa, le dice esto: María, ¿no te parece que deberíamos mudarnos al barrio vecino donde todavía no hay un testimonio para Cristo? Ella le responde, dijo, vaya, ese sí que es un gran paso, pero estoy segura de que Dios nos guiará para hacer lo correcto. Ese fue su diálogo, queriendo saber si ella estaba con él de acuerdo. Entonces, después de que hablaron, ellos, el siguiente paso fue que oraron a Dios. Una vez que hablaron entre sí, le pidieron a Dios que les revelara su voluntad. Ese es el primer paso, orar. Después que uno quiere hacer tal cosa, el primer paso es orar. Después de que hicieron el primer paso, el tercer paso, que es leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se lee la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros. Cuando oramos, nosotros hablamos a Dios y le exponemos nuestra petición. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla para hacernos conocer su voluntad. Entonces, después que ellos oraron, procedieron al siguiente paso, que es leer la Biblia. Y dice, y a la mañana siguiente, el esposo le dice a la esposa, le dice, escucha lo que dice la Biblia. Aquí, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a otros lugares cercanos para anunciar el mensaje también allí. Entonces usted ve que ellos antes oraron queriendo conocer la voluntad de Dios, si Dios les permitía mudarse a otro lugar para enseñar la palabra de Dios ahí. Entonces cuando leen la Biblia, después encuentra este pasaje, y cuando lee este pasaje es exactamente la respuesta que ellos necesitaban de Dios para que pudieran empezar a sentir la guianza, la convicción del Señor. El cuarto paso, ya tienen la respuesta de Dios en la palabra. Ahora, el cuarto paso, van con una persona más experimentada que ellos y van, en este caso, acuden con su pastor. Y entonces el pastor le dicen, es una obra difícil pero necesaria y creo que ustedes ya tienen la experiencia para realizar un buen trabajo. Esa es la respuesta que les da el pastor a ellos para fortalecerlos. Entonces ahora, después que ya recibieron el consejo del pastor, 2 semanas después le dice el esposo a la esposa, dice, sabes, estoy convencido de que es la voluntad del Señor que nos mudemos. Le dice la esposa, te confieso que antes dudaba, pero ahora Dios me ha dado su paz al respecto. ¿Cuál es el quinto paso como señal de que Dios nos está guiando? Sentir la paz de Dios en nuestros corazones. Tenemos paz respecto a lo que hemos orado. Después de la paz que sigue, ahora sigue obviamente el sexto paso, y que es ir a buscar el lugar. Entonces dice que se van estas gentes a buscar y encuentran el lugar y dice, me parece, dijo ella, que es lo que nosotros vieron, se alquila, dice ahí, y entonces dice ella, me parece que es lo que necesitamos, y dice él, sí, y la sala es grande, será ideal para las reuniones. ¿Qué estaban buscando? Ellos estaban buscando un lugar donde cambiarse para vivir ahí y poder compartir el mensaje del Señor con otras personas. Buscaban primero la aprobación de Dios, segundo encontrar el lugar y que fuera adecuado para lo que ellos querían. Y después de que encuentran la casa
Ya estando en la nueva casa, dice ella, me siento feliz en nuestra nueva casa. Él dice, yo también en esta mudanza se nota claramente la voluntad del Señor. Y entonces llegaron a tener lo que ellos querían, ¿verdad? Fueron guiados paso a paso conociendo la voluntad de Dios a través de esos pasos que siguieron. Puede suceder que usted deba adoptar una decisión y dude si esta será la voluntad de Dios. Así como lo hizo Juan y María, ellos pensaban mudarse y ella estaba segura que Dios los guiaría. En el Salmo 32, le voy a leer el verso 8, Salmo 32, 8, el Señor promete algo aquí que debemos saber. Dice en el verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esta es la palabra del Señor. ¿Qué le dice o qué le dice a usted que me dice a mí? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Estas palabras son muy hermosas y preciosas, donde nuestro Padre Celestial nos promete a todos sus hijos que nos va a guiar en el camino del cual nosotros le estamos pidiendo su guianza. Él nos va a guiar. Así que debemos, si puede, memorice este pasaje para que usted sepa que cuando usted quiere conocer la voluntad de Dios tiene que ir por medio de lo que el Señor le dice. Ahora, ¿qué seguridad podemos tener los creyentes frente a las decisiones importantes que debemos tomar en la vida? Que Dios nos ha prometido en su palabra que Él nos va a guiar. Así que si tenemos que tomar una decisión, queremos hacer algo, lo primero que tenemos que hacer es tener el conocimiento, qué es lo que quiero o qué es lo que queremos. Si es una pareja o es su familia, qué es lo que queremos, queremos tal cosa. Ok, ya quieren esa cosa. ¿Qué es lo que sigue? Saber que Dios los va a guiar porque son sus hijos. ¿Qué se debe hacer? El primer paso es orar, exponerle a Dios la petición que quieren y mostrarle al Señor. El segundo paso, después de que se ora al Señor, se debe leer la Biblia. Y no tiene que ser que se lee la Biblia e inmediatamente ejecutar la acción, sino que tiene que leer más y vaya leyendo hasta que la palabra que Dios le responde le da convicción en su corazón. Siente que es el Señor que le está respondiendo. Entonces, el segundo paso para conocer la voluntad de Dios es la lectura de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la voluntad de Dios y cuando usted la lee, le da la convicción. Cuando eso pasa, usted ha leído la palabra de Dios y cuando la lee, usted recibe lo que en su corazón siente cuando esa palabra que leyó le llega a su corazón. Ese es que el Señor le está hablando, le está confirmando con su palabra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el otro medio, aparte de la oración, para conocer la voluntad de Dios? Leer la palabra de Dios, porque ahí está la voluntad del Señor. No debemos proceder en forma alguna que sea contraria a la enseñanza de la Biblia. No hagamos eso. Dice, por ejemplo, si para conseguir un empleo usted tuviera que mentir, ¿estaría esto de acuerdo con la palabra de Dios? La respuesta es no. Si queremos conseguir un trabajo y nos pide que mintamos, esa no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos dé el lugar, porque si ahí nos piden que mintamos, entonces ese no es el lugar que Dios tiene para nosotros. Debemos seguir orando y pidiéndole a Dios que nos hable y que nos confirme. Entonces, si es imposible conseguir ese empleo sin mentir, ¿puede ser la voluntad de Dios que usted obtenga tal puesto?
No, no es la voluntad de Dios que lo reciba si proviene con una mentira. Otro ejemplo muy importante para cada creyente joven que se encuentra está en 2 Corintios capítulo 6, el verso 14 y 15, cuando un creyente joven que anhela casarse, que quiere casarse, ¿cómo este joven va a conocer la voluntad de Dios? Bueno, debe orar por su petición, debe pedirle a Dios, debe leer la palabra de Dios para que Dios le hable. Y si hablamos de ese propósito que el joven quiere casarse, tendría que leer este pasaje, 2 Corintios 6, 14 y 15, donde el Señor dice, no se unan ustedes en un mismo, dice, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común la justicia y la injusticia? No puede haber armonía entre Cristo y el diablo, ni entre un creyente y un incrédulo. ¿Qué le está diciendo Dios a través de su palabra? Que si usted es un creyente, no debe unirse con un no creyente, porque no hay acuerdo entre sí. Usted tiene a Cristo y la otra persona no está bajo la autoridad de Cristo, sino la del enemigo. Entonces va a haber un pleito en esa relación y no es la voluntad de Dios. La voluntad es que usted se una con alguien de la misma fe. Esto quiere decir que un creyente no debe casarse con una persona que no cree. Esa es la voluntad de Dios. Eso es para poner un ejemplo, cómo Dios nos responde con la palabra de Dios. Y uno debe ajustarse a la palabra y ya ahí Dios lo está guiando para que sea la bendición de Dios sobre su vida. Si un creyente desea casarse con una persona incrédula, que no conoce a Jesús, que no ha recibido a Jesús, ¿por cuál de los siguientes medios sabrá con seguridad que esto está en contra de la voluntad de Dios? Es cuando usted lee la Biblia y obedece. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, usted que se quiere casar, ¿cuál es el medio que debe buscar para que Dios lo guíe? Es la palabra de Dios, porque ahí dice lo que usted tiene que hacer. Debe unirse con una persona que está en Cristo. ¿Para qué? Para que haya armonía entre ustedes. ¿Nos guiará Dios a hacer algo que es contrario a la enseñanza de la Biblia? No. Dios no nos va a guiar a desobedecer su palabra. Dios nos guía a que la obedezcamos. Cuando es contrario a su palabra, no es Dios quien nos está guiando. Y cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, casi es seguro que va a ir mal la cosa, o va mal, siempre va mal, porque no es la voluntad de Dios. Ahora, ya hemos visto que para ser guiados por Dios en lo que nosotros anhelamos, primero debemos orar, segundo debemos leer la Biblia, tercero debemos consultar a una persona más experimentada que nosotros en eso que estamos pidiendo, en eso que estamos orando, que alguien que tiene la experiencia sea quien nos aconseje, ¿ok? Ese es el tercer, ya llevamos tres: oración, leer la Biblia para conocer la voluntad de Dios, y tercero, a conocer o pedir el consejo de una persona más experimentada que nosotros. Enseguida, el siguiente paso que nos va a ayudar para saber si estamos caminando en la voluntad de Dios es que podamos experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. Eso es muy importante, porque es algo que ya no es algo que te tienen que decir de afuera, es algo que se siente adentro. ¿Sientes paz? ¿Sientes confianza? ¿O sientes nervios? ¿Sientes inseguridad? Si es paz, es Dios que te está diciendo, ok, ve por aquí. Pero si no sientes la paz, eso es muy importante, porque eso es algo que está dentro de ti. Y ese testimonio no lo puedes anular. Eso es una realidad dentro de ti. Tú sabes lo que estás sintiendo. Entonces, si sientes inseguridad, no sigas por ese camino, porque no es la voluntad de Dios. Es muy importante que aprendamos esto, porque en este paso yo he errado muchas veces en eso, por eso se lo estoy platicando, porque quiero que lo note, que es una señal del Espíritu muy, muy cierta y que uno la puede sentir.
Así que cuando siente paz en su corazón, después de que han pasado todos los otros pasos que ya le dijimos, siente paz, es que el Señor le está diciendo que ve por ahí, porque el Señor te da la paz. Eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, el resultado es la paz de Dios en tu vida. Cuando aceptas la voluntad de Dios y te sometes a la voluntad de Dios, lo que sigue es paz en tu vida, porque Él te va guiando y te va a siempre llevar a una experiencia de victoria. Es lo que hace que cuando Dios nos guía, nos lleva a la victoria. Ok, después que sientes paz, ¿cuál es el siguiente paso que te va a ayudar para que conozcas que eso es la voluntad de Dios? Cuando ves las circunstancias que rodean cuando te estás moviendo para ir a hacer aquello que tú estás orando, cuando eso pasa, las circunstancias favorables te dicen, esta es la voluntad de Dios, que todo va aconteciendo, que las circunstancias se dan para que tú logres aquello, Dios las pone y entonces tú ves como lo que tú has orado está prosperando. Eso es la voluntad de Dios. Pero si tú ves que las otras cosas te iban bien, pero de repente ves que las circunstancias se están oponiendo y que no están como se supone tú quieres que pasen, entonces ¿qué te está diciendo? Detente. Aquí pueden ser dos cosas. O hay un ataque ahí que quiere impedir que tú logres eso, o que Dios te esté diciendo para. Si las cosas desde el principio van bien, tú oraste, leíste la palabra y la palabra que leíste te dio esa convicción, esa seguridad, esa paz. Luego sentiste el consejo de los más experimentados, te dijeron, oh, si estás yendo aquí, ve por aquí, todo va a estar bien, haz esto, así, te aconsejan y todo suena bien. Y el cuarto punto, tú sientes paz en tu corazón. Pero ahora, cuando las circunstancias están frente a ti, de repente no salen como tú querías o como tú esperas que hay que hacer. Pueden ser dos cosas, que Dios te esté diciendo, detente, no es el momento todavía, hay que seguir orando para que se arregle aquello y espera tu rato y pídele a Dios que te arregle esa situación si es su voluntad. Y si aquello tú sigues orando y no se arregla, entonces Dios dice, no quiero esto. Pero casi cuando los primeros pasos están correctos, las circunstancias se arreglan, hermano. Las arregla Dios. Muchas veces confrontamos cuando las circunstancias no se acomodan, es porque las primeras tampoco están bien. Tal vez no se pidió el consejo de Dios y las circunstancias no se dan. Y en este caso las circunstancias también nos ayudan a decir no es la voluntad de Dios. Entonces detente. Si las cosas no están arregladas como tú esperabas, detente porque eso va a ser un caos. Detente, si Dios las arregla, entonces tú puedes caminar, pero si no las arregla, no te metas, porque si no las arregla Dios, tú tampoco vas a poder, o te vas a complicar más la vida. Así que las circunstancias, si están favorables, Dios te dice ve, pero si están complicadas, detente, espera. Si no se arreglan por un tiempo y tú le oras a Dios y no se arregla, déjalo así, no es la voluntad de Dios. Es lo que pasa, hermanos amados. Es algo que parece simple, pero es algo tan práctico que nosotros debemos manejar y manejarlo muy bien, porque esto es para la vida diaria, es el pan de cada día. Ok, voy a volver a repetir los pasos para poder ser guiados por Dios en cualquier propósito que nosotros tengamos en la vida. En cualquier propósito debemos aplicar este proceso. 1, tener primero lo que queremos, a dónde queremos ir o hacer, qué vamos a hacer. Es lo primero que hay que tener. Segundo, debemos orarle, exponerle al Señor, encomendar nuestra causa al Señor. Así dice en el Salmo, dice, encomienda al Señor tus caminos y Él hará. Encomiéndale. Eso es orar, le encomendamos al Señor nuestra petición. El siguiente paso es leer la palabra de Dios para conocer su voluntad respecto a nuestra petición. Cuando sientes que la palabra te habla y te llega al corazón, sientes que te está respondiendo, esa es su palabra. Esa es la palabra que tienes que seguir, que tienes que obedecer. El siguiente punto sería buscar aquel que
es más experimentado, el consejo de los más experimentados que nosotros en esa área. Debemos buscar a gente experimentada en esa área. No recibamos consejo de gente que no tiene la experiencia, que no tienen victorias en esa área. Tiene que ser una persona experimentada para que recibamos su consejo y que nos ayuden a tener más entendimiento para poder hacer lo que queremos. Después de que tenemos el consejo, debemos sentir la paz de Dios. Esa paz es algo interior. Usted siente, si tiene la paz de Dios en su corazón y no está nervioso, no está angustiado, no está preocupado, entonces es la paz de Dios. Vaya hacia adelante. Y el último paso es en las circunstancias. Cuando las circunstancias están favorables, Dios lo está guiando. Es lo que dice en el Salmo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Eso es lo que necesitamos para ser guiados por Dios. Repito rápidamente. Primero, su objetivo, ¿qué quiere? Segundo, orarle a Dios, exponerle nuestra petición. Tercero, leer la Biblia. Cuarto, recibir el consejo de gente más experimentada que nosotros. Quinto, sentir la paz de Dios en nuestros corazones. Y sexto, que las circunstancias, cuando ya estamos en el ambiente haciendo lo que vamos a hacer, son favorables. Esos son los 6 pasos que usted tiene que seguir para llegar a ser guiados por Dios en sus propósitos de su vida diaria. Que Dios le bendiga y que el Señor use estos medios para que usted prospere y no pierda mucho tiempo en andar como ciego haciendo cosas, sino vaya directo hacia donde usted le pide a Dios y Dios lo va a guiar. Solo siga estos pasos y el Señor lo va a estar guiando todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.